La Nochebuena siempre había sido mi noche favorita del año. El aroma a canela, pavo asado y pino fresco envolvía nuestra casa como una manta cálida que me transportaba a mi infancia. Desde pequeña, esperaba este momento con ansias, cuando toda la familia Mendoza se reunía alrededor de la mesa para celebrar, contar historias y compartir la abundancia que mi abuela Elena tanto valoraba. Este año no era diferente. Al menos, eso pensaba yo. Nuestra casa en Sevilla, con sus azulejos andaluces y su patio interior iluminado con luces navideñas, se había transformado en el escenario perfecto para la celebración. Mi madre, Isabel, había pasado todo el día preparando el bacalao con patatas, las gambas al ajillo y el cordero asado que a mi abuela tanto le gustaba. El turrón y los polvorones ya esperaban en la mesa de los postres. Todo estaba impecable, como siempre. Me miré en el espejo del pasillo antes de entrar al comedor. Ojeras profundas. Las había disimulado con maquillaje, pero sabía que estaban ahí, recordándome las noches sin dormir, los turnos dobles y la incertidumbre constante. A mis 23 años, yo, Lucía Mendoza Olivares, me sentía mucho mayor. Respiré hondo y ajusté mi vestido rojo, un regalo de mi abuela del año pasado, cuando todavía creía que su nieta era una estudiante universitaria con futuro. «Lucía, cariño, ven a saludar a tu abuela». La voz de mi madre resonó desde el comedor. Con una sonrisa ensayada, entré al salón donde ya estaban todos reunidos. Mi padre, Antonio, vestido con su mejor camisa, servía vino español en copas de cristal. Mi hermano menor, Carlos, jugaba con su teléfono en el sofá. Mis tíos, Rafael y Marisa, discutían sobre política como cada año. Y allí, presidiendo la escena como una reina, estaba mi abuela Elena. A sus 78 años, mi abuela seguía siendo la matriarca indiscutible de nuestra familia. Su jersey verde esmeralda resaltaba contra su cabello blanco perfectamente peinado. Sus ojos oscuros, astutos y penetrantes, no perdían detalle de nada ni de nadie. Se levantó al verme y extendió los brazos. «Mi niña preciosa, ¿cómo está mi futura abogada?», dijo con orgullo mientras me abrazaba fuertemente. Sentí un nudo en el estómago. 6 meses habían pasado desde que abandoné la Facultad de Derecho, incapaz de seguir pagando las matrículas después de que mi padre me dijera que ya no podía ayudarme. 6 meses trabajando como camarera por las mañanas en el Café Giralda y como asistente administrativa por las tardes en una pequeña inmobiliaria. 6 meses de mentiras. «Bien, abuela», respondí, evitando sus ojos. «¿Cómo estás tú? Mejor ahora que estamos todos juntos». Sonrió, apretando mi mano. «¿Qué tal los exámenes? Tu padre me contó que sacaste sobresaliente en Derecho Mercantil». Miré a mi padre, quien rápidamente bajó la mirada hacia su copa de vino. Otra mentira más. La cena comenzó con el ritual de siempre. Mi padre bendijo la mesa, agradeciendo por la comida y la familia reunida. Mi madre trajo las bandejas humeantes mientras todos alababan sus dotes culinarias. La conversación fluía ligera, saltando de tema en tema. La nueva tienda que había abierto en el barrio, el viaje que mis tíos planeaban a Tenerife, las notas de mi hermano en el instituto. Yo comía en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguien me preguntaba algo. Con cada minuto que pasaba, me sentía más y más incómoda, como si llevara una máscara que en cualquier momento podría caerse y revelar la verdad detrás. «Lucía apenas ha tocado el cordero», observó mi tía Marisa. «¿Estás a dieta, sobrina?» «No, tía. Es que comí algo en la facultad». Mentí, odiándome por ello. Estas chicas de hoy, siempre preocupadas por su figura. Rió mi tío Rafael. «En mis tiempos, una mujer con curvas era lo más deseado. En tus tiempos, las mujeres no podían ni tener su propia cuenta bancaria, Rafael», replicó mi abuela con severidad. «Gracias a Dios, ahora mis nietas pueden estudiar lo que quieran y ser independientes». Hubo un silencio incómodo. Mi abuela siempre había sido una mujer adelantada a su tiempo. Viuda desde joven, había construido un pequeño imperio inmobiliario en Sevilla partiendo de la nada. Para ella, la educación era sagrada, especialmente para las mujeres de la familia. «Hablando de estudios», continuó mi abuela, levantando su copa de vino, «quiero proponer un brindis por mi nieta Lucía. Estoy tan orgullosa de que tus padres estén pagando tu carrera de Derecho. La educación es la inversión más importante que podemos hacer». El tiempo pareció detenerse.
Mi tenedor quedó suspendido a medio camino hacia mi boca. Miré a mis padres, luego a mi abuela. El nudo en mi estómago se transformó en una roca pesada. ¿Qué quieres decir, abuela?, pregunté con voz tensa. Dejé la universidad hace 6 meses. Estoy trabajando en 2 empleos para mantenerme. La mesa quedó en silencio. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Mi madre palideció, y los labios de mi padre se entreabrieron ligeramente antes de desviar la mirada. ¿Qué estás diciendo, Lucía? La voz de mi abuela sonaba peligrosamente calmada. Estoy diciendo que no he pisado la facultad de Derecho desde junio, respondí, sintiendo cómo me temblaba la voz. Papá me dijo que ya no podía pagar mis estudios, que no había más ahorros, así que dejé la carrera y encontré trabajo. Los ojos de mi abuela se estrecharon, fijándose en mi padre como dagas. «Antonio, ¿qué significa esto?», exigió. Mi padre tosió, intentando recuperar el control de la situación. «Mamá, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», interrumpió mi abuela. «¿Por qué me has estado mintiendo durante medio año? ¿Por qué me has hecho creer que mi nieta seguía estudiando cuando en realidad está matándose a trabajar en 2 empleos? Elena, por favor», intervino mi madre con voz suplicante. «Es Nochebuena. Precisamente por eso merecemos la verdad, Isabel», respondió mi abuela, colocando su servilleta sobre la mesa con un gesto que conocíamos bien. La cena había terminado para ella. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. Ya había llorado demasiado estos meses, escondida en el baño del café o en el metro de camino a casa, exhausta después de jornadas de 12 horas. «¿Por qué no me lo dijiste, Lucía?», preguntó mi abuela, ahora dirigiéndose a mí con una mezcla de dolor y decepción. «¿Por qué mantener esta farsa?». «Porque papá me pidió que no te preocupara», contesté, sintiendo cómo la rabia reprimida durante meses comenzaba a emerger. Dijo que era temporal, que encontraría una solución. Y yo le creí. Mi padre no levantaba la vista de su plato. Su silencio lo decía todo. «Esto es inaceptable», declaró mi abuela, levantándose de su silla. «Mi propia familia mintiéndome. Mi nieta abandonando sus estudios, mientras yo creía que todo iba bien. ¿Qué más no sé? ¿Qué más me estáis ocultando?». El ambiente festivo se había evaporado por completo. La tensión podía cortarse con cuchillo. Mi hermano Carlos miraba la escena con los ojos muy abiertos, mientras mis tíos intercambiaban miradas incómodas. «Lo siento, abuela», murmuré, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. Quizás por romper la ilusión, por arruinar la Nochebuena, o simplemente porque ya no sabía qué más decir. Pero mi abuela ya no me escuchaba. Sus ojos seguían fijos en mi padre, esperando una explicación que, por su expresión, sabía que no la satisfaría. La tormenta apenas comenzaba, y yo acababa de desatar un huracán familiar que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi padre carraspeó, intentando recuperar el control de la situación. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba la servilleta sobre su regazo, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba nervioso. «Calma», dijo, levantando las manos suavemente. «Puedo explicarlo». Mi corazón latía con fuerza. El comedor, con sus guirnaldas navideñas y velas encendidas, se sentía repentinamente asfixiante. El aire se había vuelto denso, cargado de secretos a punto de ser revelados. Mi abuela entrecerró los ojos, colocando su copa de vino cuidadosamente sobre la mesa. El tintineo del cristal contra la madera resonó en el silencio tenso. «¿Puedes explicar por qué has estado mintiéndome durante medio año?», espetó. El calor en su voz había desaparecido por completo. «¿Puedes explicar por qué dejaste que creyera que mi nieta perseguía sus sueños, cuando en realidad está agotándose con 2 trabajos?» Mi padre intentó hablar, pero el daño ya estaba hecho. El silencio entre sus palabras gritaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Lo miré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. 6 meses de frustración, de noches sin dormir, de turnos dobles y comidas saltadas para llegar a fin de mes. 6 meses fingiendo que todo iba bien durante nuestras llamadas telefónicas semanales. «¿Por qué no le dijiste simplemente la verdad?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué me dijiste que no tenías ahorros cuando te pedí ayuda con el alquiler?». Parecía avergonzado, frotándose la nuca como siempre hacía cuando se sentía acorralado. Mi madre simplemente miraba su plato, con los ojos vidriosos. Mi mundo, en ese momento,
Se sentía como si estuviera derrumbándose. Lucía, hija mía, comenzó mi padre. Las cosas no son tan sencillas. Teníamos dificultades. ¿Qué tipo de dificultades, Antonio?, intervino mi abuela con frialdad. Porque según lo que me contabas cada semana, el negocio familiar iba viento en popa. Las propiedades en el centro histórico generando beneficios récord, la expansión a Málaga avanzando según lo previsto. Incluso hablaste de comprar aquel solar en Granada. Mi padre se removió en su asiento. Por primera vez, noté las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las canas que habían invadido sus sienes. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Mamá, por favor, no delante de todos», suplicó, mirando de reojo a mis tíos Rafael y Marisa, que seguían la escena como quien observa un accidente de tráfico, horrorizados pero incapaces de apartar la mirada. «¿Te da vergüenza?». La voz de mi abuela era cortante como el acero. «¿Más vergüenza que ver a tu hija abandonar sus estudios para servir cafés? ¿Más vergüenza que mentirme a mí, que confié en ti para manejar todo lo que construí durante 50 años?» Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿50 años? ¿De qué estaba hablando mi abuela? Miré a mi madre buscando respuestas, pero ella seguía con la mirada clavada en su plato de comida, ahora frío e intacto. Mi tío Rafael carraspeó, claramente incómodo. «Quizás deberíamos dejar esta conversación para después de las fiestas». «Tú cállate, Rafael», le cortó mi abuela sin ni siquiera mirarlo. «Si quieres ser útil, llévate a Carlos al salón. Esto no es algo que deba escuchar». Mi hermano, que había permanecido inusualmente silencioso, se levantó sin protestar. A sus 16 años, era lo suficientemente mayor para entender que algo grave estaba sucediendo, pero lo suficientemente joven para obedecer sin hacer preguntas. Mi tío lo acompañó fuera del comedor, seguido por mi tía Marisa, que nos lanzó una última mirada preocupada antes de cerrar la puerta tras ellos. Quedamos solo nosotros 4, mi abuela, mis padres y yo. El tintineo del reloj de pared parecía ahora ensordecedor en el silencio que siguió. «Antonio», mi abuela rompió finalmente el silencio. «¿Dónde está el dinero?». Mi padre palideció. «No es lo que piensas, mamá». «¿No? Entonces explícamelo. Explícame por qué mi nieta, que debería estar en su 3er año de derecho, está sirviendo mesas. Explícame por qué me has estado enviando falsas calificaciones y fotografías manipuladas de ella supuestamente en la facultad». Giré bruscamente la cabeza hacia mi padre. «¿Hiciste qué?». La vergüenza en su rostro lo confirmaba todo. No solo había mentido, sino que había elaborado toda una farsa con pruebas falsificadas para mantener a mi abuela engañada. «¿Tu abuela estaba tan ilusionada con tus estudios?», murmuró mi padre. No podía decepcionarla. «Así que preferiste decepcionarme a mí», respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por mis mejillas. «Preferiste dejarme sola, luchando para sobrevivir, mientras le contabas cuentos de hadas a la abuela». Mi madre finalmente levantó la mirada. «Lucía, por favor, intenta entender. Tu padre lo hizo por protegernos a todos». «¿Protegernos?». Mi voz se quebró. ¿De qué nos estaba protegiendo, mamá? ¿De la verdad? ¿De asumir responsabilidades? «De la ruina», respondió mi padre en voz baja. El silencio que siguió fue absoluto. Mi abuela, que hasta entonces había mantenido una postura rígida y dominante, pareció encogerse ligeramente en su silla. «¿Qué has hecho, Antonio?», preguntó con una voz que ya no sonaba enfadada, sino profundamente triste. Mi padre respiró hondo. Sus hombros cayeron, como si finalmente se liberara de un peso invisible que había estado cargando durante meses. «Invertí en un proyecto de desarrollo urbano en Valencia», comenzó. Parecía prometedor. Apartamentos de lujo frente al mar, con todos los permisos aparentemente en regla. Los beneficios estimados eran extraordinarios. «¿Cuánto?», preguntó mi abuela. «Todo», respondió mi padre, y esa única palabra cayó como una losa sobre la mesa. «Todo lo que teníamos disponible y un préstamo adicional usando las propiedades de Sevilla como garantía». Sentí que me faltaba el aire. Las propiedades de Sevilla no eran cualquier cosa. Eran el legado de mi abuela, edificios históricos en el centro que habían estado en nuestra familia durante generaciones. «El proyecto resultó ser un fraude», continuó mi padre,
su voz ahora apenas audible. Los permisos eran falsificados, el terreno estaba en disputa legal y el promotor desapareció con el dinero de los inversores. Mi madre sollozó silenciosamente, confirmando con su reacción lo que mi padre estaba confesando. Pensé que podría recuperarlo, añadió mi padre apresuradamente. Contraté abogados, presenté demandas, busqué otros inversores. Estaba seguro de que antes de que Lucía necesitara el dinero para su próximo semestre, habría solucionado todo. Pero no lo solucionaste, dije, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Y en lugar de decírmelo, me dejaste creer que simplemente ya no querías ayudarme. No podía admitir mi fracaso, respondió, evitando mi mirada. No podía decirte que había perdido el dinero de tu educación, el dinero que tu abuela me confió específicamente para eso. Mi abuela permaneció en silencio, procesando toda esta información. Su expresión era indescifrable, pero sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente. Cuando Lucía me dijo que dejaría la universidad, intenté disuadirla. Continuó mi padre. Le prometí que encontraría una solución. Pero los meses pasaban, y la situación solo empeoraba. Los bancos comenzaron a presionar por los préstamos, las demandas se estancaron en los juzgados, y decidiste mentir, concluyó mi abuela. A mí, a tu hija, a toda la familia. Pensé que era temporal. Se defendió débilmente. Cada mes me decía a mí mismo, este mes recuperaré algo, este mes las cosas mejorarán. Pero nunca mejoraron. Miré alrededor de la mesa, nuestra cena navideña ahora completamente olvidada. El pavo se enfriaba, las velas se consumían lentamente. Fuera, podía escuchar los villancicos lejanos de algún grupo de jóvenes cantando por las calles de Sevilla. La vida continuaba normalmente para el resto del mundo, mientras la nuestra se desmoronaba entre mentiras y confesiones. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente. ¿Perderemos la casa? Mi padre no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. No, dijo mi abuela con firmeza. No perderéis nada, no mientras yo viva. Había algo en su tono que me hizo estremecer. No era compasión lo que escuchaba, sino una determinación fría y calculada. Mamá, comenzó mi padre, pero ella lo interrumpió con un gesto. Guarda silencio, Antonio. Ya has hablado suficiente. Se levantó lentamente de su silla, su figura menuda proyectando una sombra sorprendentemente imponente sobre la mesa. Me has decepcionado de todas las formas posibles. Pero esto no se trata de ti o de mí. Se trata de Lucía, de Carlos, del futuro de esta familia. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros evaluándome como si me viera por primera vez. Mañana a primera hora vendrás conmigo a mi despacho, me dijo. Hablaremos de tu regreso a la universidad y de cómo vamos a arreglar este desastre. Abuela, yo... comencé, pero ella me interrumpió. No me llames así ahora mismo, dijo con una frialdad que nunca antes había dirigido hacia mí. Estoy demasiado enfadada contigo también. 6 meses, Lucía. 6 meses dejándome creer una mentira. Podrías haberme llamado. Podrías haberme contado la verdad. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Tenía razón, por supuesto. Podría haberla llamado directamente. Podría haber ignorado las súplicas de mi padre. Pero no lo hice. Y ahora ambos estábamos pagando el precio de nuestro silencio. La tormenta estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba, y ninguno de nosotros podía prever cuán devastadora sería. Sin previo aviso, mi abuela se levantó, su silla arañando el suelo de madera antiguo. Su presencia, a pesar de su estatura modesta, llenó la habitación. Sus ojos ardían con algo más profundo que la ira, una mezcla de decepción, traición y una determinación que me heló la sangre. Así que así es como están las cosas, dijo con frialdad, ajustándose el collar de perlas que siempre llevaba en ocasiones especiales. Confié en ti con todo, Antonio. Te entregué los fondos familiares, las cuentas del negocio, las transferencias de propiedades, todo, para asegurar que mis nietos tuvieran un futuro. La luz de las velas dibujaba sombras inquietas sobre su rostro, acentuando cada línea de expresión, cada marca que los años habían dejado en ella, aquellas arrugas, que siempre me parecieron señales de sabiduría y cariño, ahora parecían cicatrices de batallas que nunca supe que había librado. Mi corazón se hundió en mi pecho.
¿Qué quieres decir con que le entregaste los fondos familiares? Pregunté lentamente, mirando alternativamente a mi padre y a mi abuela. Su mirada no abandonó a mi padre ni por un segundo. Confié en tu padre para que lo administrara todo, pero si así es como maneja las cosas, entonces ya no puedo confiar en él. Se giró y caminó hacia el perchero de la entrada. Toda la sala la observaba, atónita, mientras abría su bolso de cuero negro y extraía una carpeta encuadernada en piel. El escudo de nuestra familia, los Mendoza, estaba grabado en el cuero oscuro. Nunca había visto aquella carpeta antes, pero algo en la forma en que mi padre la miraba me dijo que él la conocía muy bien. Esto contiene los códigos de acceso, las autorizaciones y las cuentas, anunció mi abuela, sosteniendo la carpeta como si fuera un arma. Vuelven a mí. Has perdido el control sobre todo. La mandíbula de mi padre cayó, su voz temblando cuando intentó objetar. Mamá, por favor, si me das un poco más de tiempo. Pero mi abuela ni siquiera pestañeó. En sus casi 80 años, Elena Mendoza había sobrevivido a una guerra civil, a la dictadura, a la muerte prematura de su esposo y a innumerables crisis económicas. Había construido un imperio inmobiliario desde cero en una época en que las mujeres apenas podían firmar contratos sin permiso de sus maridos. No era alguien que se doblegara fácilmente. Se acabó el tiempo, Antonio, sentenció, dando un paso hacia mi padre. Te di 20 años de confianza. Te entregué todo lo que construí para que lo administraras y multiplicaras. ¿Y qué has hecho? Arriesgarlo todo en una inversión fraudulenta sin consultarme, hipotecar propiedades que ni siquiera están a tu nombre, y lo peor de todo, permitir que mi nieta abandone sus estudios mientras me mentías descaradamente. El peso de sus palabras cayó sobre todos nosotros como una losa. Mi madre sollozaba silenciosamente en su asiento, incapaz de mirar a nadie. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos, su piel cetrina bajo la luz tenue del comedor. Mamá, intentó hablar de nuevo mi padre. He estado intentando solucionar. Silencio. El golpe de la mano de mi abuela contra la mesa hizo saltar las copas. No quiero oír más excusas. Mañana a primera hora, te presentarás en mi despacho con todos los documentos, todos los contratos, todas las comunicaciones relacionadas con esta debacle. Quiero cada detalle, cada céntimo contabilizado. Miré a mi alrededor, incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. La cena navideña, los regalos cuidadosamente envueltos bajo el árbol, las luces parpadeantes. Todo parecía ahora parte de una farsa cruel, una obra de teatro en la que habíamos estado actuando sin saberlo. Abuela, me atreví a intervenir. Tal vez deberíamos calmarnos y... Sus ojos, normalmente cálidos cuando me miraban, ahora eran 2 pozos oscuros y fríos. Tú también tienes mucho que explicar, Lucía. 6 meses de mentiras. 6 meses permitiendo que creyera que estabas construyendo tu futuro. Pero papá dijo, tu padre no es tu dueño. Me cortó. Eres una mujer adulta, una Mendoza. Tenías la responsabilidad de decirme la verdad. Yo te habría ayudado. Lo sé. Bajé la mirada, sintiendo el peso de la culpa. Lo siento. Mi abuela se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a abrazarme. En cambio, tomó mi barbilla entre sus dedos, obligándome a mirarla directamente a los ojos. El perdón se gana, no se regala, dijo con voz firme pero menos severa. Mañana también hablaremos sobre tu futuro, Lucía, sobre cómo vas a volver a la universidad y recuperar el tiempo perdido. Antes de que pudiera responder, mi abuela se alejó, dirigiéndose hacia la puerta principal. Su figura pequeña pero erguida, envuelta en aquel jersey verde esmeralda, parecía la de una reina a punto de abandonar una corte que la había decepcionado. Elena, por favor. Mi madre finalmente encontró su voz, levantándose de su silla con los ojos enrojecidos. Es Nochebuena. No te vayas así. Mi abuela se detuvo en el umbral, sin volverse. La Navidad se trata de la verdad, Isabel, de luz en la oscuridad. Lo que ha ocurrido aquí esta noche es justamente lo contrario. Y con esas palabras se marchó. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un trueno en el silencio sepulcral que había quedado en nuestro comedor. Nadie se movió durante lo que pareció una eternidad. Mi padre permanecía sentado, con la mirada perdida en algún punto del mantel bordado. Mi madre se había derrumbado de nuevo en su silla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Desde el salón contiguo,
Podía escuchar el murmullo de las voces de mis tíos y mi hermano, sin duda preguntándose qué había sucedido. «Papá», rompí finalmente el silencio. «¿Es cierto todo lo que ha dicho la abuela? ¿Le pertenece todo? Las propiedades, el negocio». Mi padre asintió lentamente, sin levantar la mirada. «Todo», confirmó con voz ronca. «Siempre ha sido suyo. Yo solo lo administraba. Pero todos creíamos que eras tú quien construyó el negocio», completó mi padre con una risa amarga. «No, tu abuela empezó comprando un pequeño piso en el centro después de que tu abuelo muriera. Lo renovó ella misma, lo vendió por el doble, compró 2 más pequeños, y así comenzó todo. Para cuando yo me casé con tu madre, ya tenía 10 propiedades y una pequeña oficina. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante toda mi vida, había asumido que el éxito de nuestra familia, la comodidad en la que habíamos vivido, provenía del trabajo de mi padre. Ahora descubría que todo había sido gracias a mi abuela, una mujer que había luchado contra viento y marea en una época donde las mujeres empresarias eran prácticamente inexistentes en España. «¿Por qué nunca me lo contaste?», pregunté. «Orgullo», respondió mi madre en lugar de mi padre. «Tu padre siempre ha tenido demasiado orgullo». Mi padre la miró dolido, pero no la contradijo. «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. «¿Qué va a pasar con nosotros? Con la casa, con Carlos, con...» «Tu abuela no nos dejará en la calle», respondió mi padre, pasándose una mano por el rostro cansado. «Es dura, pero justa. Nos exigirá cuentas. Probablemente me apartará de la gestión del negocio, pero no abandonará a su familia». Sus palabras sonaban a autoconvencimiento más que a certeza. Después de lo que acababa de presenciar, ya no estaba segura de conocer realmente a mi abuela. «Deberías ir con ella», me dijo sorprendentemente mi padre. «Ahora mismo necesita a alguien de confianza, y claramente yo ya no lo soy». «Pero es Nochebuena», protesté débilmente. «Ya no hay Nochebuena, Lucía», respondió mi madre con tristeza. «Tu padre tiene razón. Ve con tu abuela. Asegúrate de que esté bien». Miré el reloj. Apenas eran las 10 de la noche, pero parecía que habían pasado siglos desde que nos sentamos a cenar. Me levanté lentamente, sintiéndome como si cada músculo de mi cuerpo protestara. «¿Dónde crees que habrá ido?», pregunté. «A su casa en Triana», respondió mi padre sin dudar. «Siempre va allí cuando necesita pensar». Asentí y me dirigí hacia la puerta, tomando mi abrigo del perchero. Antes de salir, me volví hacia mis padres. Se veían derrotados, 2 figuras solitarias en una mesa demasiado grande, rodeados de comida que ya nadie tenía apetito de comer. «Papá», dije, con la mano en el pomo de la puerta, «¿por qué no me dijiste simplemente la verdad desde el principio? ¿Por qué dejarme creer que ya no te importaba mi educación?». Levantó la mirada, y por primera vez en toda la noche, vi lágrimas en sus ojos, porque prefería que pensaras que era un mal padre a que supieras que era un fracasado. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y el engaño, pude ver en ese momento al hombre que me había criado, que me había enseñado a montar en bicicleta, que había estado a mi lado en cada momento importante de mi vida. «No eres un fracasado, papá», dije en voz baja. «Solo cometiste un error terrible, pero sigue siendo solo un error». No esperé su respuesta. Salí a la noche fría de Sevilla, donde los villancicos seguían sonando y las luces navideñas iluminaban las calles como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La tormenta que había estado gestándose durante meses finalmente había estallado, y ninguno de nosotros sabía aún cuánto daño causaría. Intenté procesar todo lo que había ocurrido, pero las consecuencias llegaron demasiado rápido. A la mañana siguiente, apenas había logrado conciliar el sueño después de una larga conversación con mi abuela en su casa de Triana, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Primero, el gerente del Café Giralda me envió un mensaje frío y formal. «Hemos decidido seguir adelante con otro candidato. Gracias por tus servicios». Me quedé mirando la pantalla, incrédula. Llevaba 4 meses trabajando allí, llegando puntual cada mañana a las 6 para preparar la cafetera, hornear los primeros croissants y recibir a los madrugadores que necesitaban su dosis de cafeína antes de enfrentarse al día. Nunca había tenido una queja, nunca había llegado tarde. De hecho, el dueño,
Miguel me había felicitado la semana anterior por el aumento en las propinas. Antes de que pudiera asimilarlo, sonó mi teléfono. Era Inmobiliaria Alameda, mi segundo trabajo como asistente administrativa. «Lucía, soy Carmela». La voz de mi supervisora sonaba incómoda. «Mira, esto es difícil, pero tengo que informarte que prescindiremos de tus servicios a partir de hoy». «¿Qué? ¿Por qué?», logré articular, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Ha surgido una complicación personal que no nos permite continuar con tu contrato», respondió Carmela, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Te enviaremos tu último sueldo y una carta de recomendación». «¿Complicación personal?», repetí, comenzando a entender. ¿Tiene esto algo que ver con Elena Mendoza? Hubo un silencio al otro lado de la línea que confirmó mis sospechas. «Lo siento, Lucía», dijo finalmente Carmela, y por su tono, supe que realmente lo sentía. «Buena suerte». Y colgó, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación de vacío en el estómago. No necesitaba preguntar quién estaba detrás de todo esto. Mi abuela tenía ese tipo de poder. Poseía, directa o indirectamente, la mitad de los negocios de nuestro distrito, y si creía que habías traicionado su confianza, se aseguraba de que las consecuencias fueran inolvidables. Me dejé caer en la cama de la habitación de invitados de mi abuela, donde había pasado la noche. La ironía no me pasó desapercibida. Estaba bajo su techo, mientras ella se encargaba de destruir mi independencia. La puerta se abrió suavemente, y mi abuela entró, ya perfectamente vestida con un traje sastre azul marino, a pesar de ser apenas las 8 de la mañana. Su expresión era indescifrable, sus ojos oscuros estudiándome como si fuera un problema matemático complejo. «Supongo que ya te has enterado», dijo sin preámbulos, sentándose en el borde de la cama. «¿Cómo has podido?», le pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Esos trabajos eran lo único que tenía. «No eran dignos de ti», respondió con sencillez. «Una Mendoza no sirve mesas ni archiva papeles para otros». «Era lo que yo había elegido», exclamé, incapaz de contener mi frustración. Me sentía orgullosa de valerme por mí misma, de pagar mis facturas, de no depender de nadie. Mi abuela me miró con algo parecido a la compasión, pero mezclado con una determinación férrea que conocía demasiado bien. «¿Orgullosa de trabajar 60 horas a la semana para apenas llegar a fin de mes?», preguntó retóricamente. «¿Orgullosa de desperdiciar tu inteligencia y tu educación? Tu abuelo y yo no construimos todo lo que tenemos para que nuestra nieta viviera así». Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo cómo la rabia reemplazaba a la tristeza. «No tenías derecho a interferir. Eran mis decisiones. Mi vida. Todo lo que ocurre en esta familia es mi asunto», respondió sin inmutarse, «especialmente cuando afecta al futuro de mis nietos». Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía el río Guadalquivir, con los primeros rayos del sol de la mañana reflejándose en sus aguas. Triana, el barrio histórico donde vivía mi abuela, despertaba lentamente al otro lado del río. «Tu padre vino esta mañana», dijo de espaldas a mí. «Me lo ha contado todo». «¿Todo?», pregunté, insegura de qué significaba eso exactamente. La inversión en Valencia, el fraude, los préstamos. Cómo hipotecó propiedades que ni siquiera estaban a su nombre, enumeró, girándose para mirarme. «Es peor de lo que imaginaba». Me quedé en silencio. A pesar de mi enfado, sentía una punzada de compasión por mi padre. Conocía demasiado bien la expresión de mi abuela cuando estaba decepcionada. Era como estar bajo el escrutinio de un juez implacable. «Va a perder su posición en la empresa, por supuesto», continuó mi abuela. «Rafael se hará cargo temporalmente, hasta que encuentre a alguien competente. Mi tío Rafael, el hermano menor de mi padre, siempre había estado a la sombra de Antonio. Esto debía ser una humillación adicional para mi padre. Abuela, entiendo que estés enfadada con él, pero...». «No estoy enfadada, Lucía», me interrumpió. «Estoy tomando decisiones de negocio. Tu padre ha demostrado ser incompetente para gestionar el patrimonio familiar. Es simplemente una cuestión de sentido común apartarlo». Su frialdad me heló la sangre. Esta no era la abuela que me contaba cuentos antes de dormir, que me enseñó a hacer torrijas en Semana Santa, que aplaudía entusiasmada en mis recitales de piano.
Esta era Elena Mendoza, la empresaria implacable que había sobrevivido y prosperado en un mundo dominado por hombres. ¿Y qué hay de mí?, me atreví a preguntar. ¿Por qué destruir mis trabajos? ¿Es otro castigo? Mi abuela volvió a sentarse a mi lado, esta vez tomando mis manos entre las suyas. Sus manos eran pequeñas pero fuertes, con venas azules visibles bajo la piel fina y manchada por la edad. No es un castigo, cariño, dijo, su voz suavizándose ligeramente. Es una oportunidad. Quiero que vuelvas a la universidad. Quiero que termines tu carrera de Derecho, como siempre soñaste. Ya no sé si eso es lo que quiero, confesé. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Durante meses, mientras limpiaba mesas y archivaba documentos, había estado reflexionando sobre mi futuro. No estaba segura de si Derecho era realmente mi vocación, o simplemente el camino que todos esperaban que siguiera. Mi abuela me estudió con atención. ¿Qué es lo que quieres, entonces? Me sorprendió la pregunta. Esperaba un sermón, no una consulta. No lo sé, respondí honestamente. Estos meses trabajando me han hecho darme cuenta de muchas cosas. Me gusta estar en contacto con la gente, resolver problemas prácticos. En el café, conocí a personas de todo tipo. En la inmobiliaria, aprendí sobre contratos, negociaciones. Suena a que te interesa el mundo empresarial, observó mi abuela, una chispa de interés en sus ojos. Tal vez, admití, pero no quiero que me lo regalen todo. Quiero ganármelo, como tú lo hiciste. Una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro de mi abuela. Nadie me regaló nada, eso es cierto, pero tampoco lo hice todo sola. Tuve mentores, personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Se levantó nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia la puerta. «Vístete», ordenó. «Nos esperan en el despacho a las 10, y tengo una propuesta para ti». Antes de que pudiera preguntar más, mi abuela salió de la habitación, dejándome con 1000 preguntas y emociones contradictorias. Me sentí como si estuviera ahogándome. Los trabajos no eran glamurosos, pero eran míos. Había trabajado duro, me había quedado hasta tarde, había sonreído a pesar del agotamiento, y ahora se habían esfumado, así sin más. No tenía dinero, ni título, ni plan B, solo silencio y el persistente sabor de la traición. Mientras me vestía mecánicamente, pensé en todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. La cena de Nochebuena arruinada, las revelaciones sobre mi padre, el descubrimiento de que todo lo que creía saber sobre mi familia era, en gran parte, una ilusión cuidadosamente construida. El espejo me devolvió la imagen de una joven ojerosa, con el pelo castaño recogido descuidadamente y los ojos enrojecidos. No parecía la misma Lucía que hace apenas un día se había puesto su mejor vestido, ilusionada por pasar las fiestas con su familia. Aquella Lucía se había desvanecido, dejando en su lugar a alguien que ya no estaba segura de conocer. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Marta, mi compañera del café. «¿Qué ha pasado? Miguel no quiere decir nada, solo que ya no trabajas aquí. ¿Estás bien?» No sabía qué responder. ¿Cómo explicar que mi abuela, a quien nunca había mencionado a mis compañeros, había decidido que servir cafés no era digno de una Mendoza? ¿Cómo explicar que, de la noche a la mañana, había perdido la independencia por la que tanto había luchado? Dejé el teléfono sin responder y terminé de arreglarme. Fuera lo que fuese lo que mi abuela tenía planeado para mí, sabía que no tenía muchas opciones. Sin trabajo, sin ahorros, y con una familia fracturada, estaba, por primera vez en mi vida adulta, completamente a merced de otros. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más me dolía. 2 días después de la desastrosa cena de Navidad, finalmente reuní el valor para confrontar a mi padre. La reunión con mi abuela había sido reveladora. Su propuesta me dejó sin palabras. Quería que estudiara Administración de Empresas en ESADE, en Barcelona, una de las mejores escuelas de negocios de Europa. Y mientras estudiaba, trabajaría a tiempo parcial en las oficinas centrales de Inmobiliarias Mendoza, aprendiendo el negocio desde dentro. «Es hora de que la nueva generación tome las riendas», había dicho, mirándome con una mezcla de expectativa y desafío. «Tu padre ha demostrado no estar a la altura. Tu hermano es demasiado joven. Tú eres mi mejor opción». No había aceptado inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había ocurrido.
Y, sobre todo, necesitaba hablar con mi padre. Nos sentamos en la fría cocina de la casa familiar, las luces navideñas todavía parpadeando burlonamente desde las ventanas. Mi madre había salido con Carlos para comprar algunas cosas, dándonos privacidad. O quizás simplemente no quería estar presente para otra confrontación. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté con voz baja. «¿Por qué me mentiste a mí y a ella?». Mi padre parecía mayor, agotado. Las ojeras bajo sus ojos habían adquirido un tono púrpura, y su barba, normalmente perfectamente recortada, mostraba varios días sin atención. Vestía un jersey desgastado que nunca le había visto usar en público. «Porque estaba avergonzado», susurró, mirando fijamente la taza de café que tenía entre las manos. «Perdí dinero en una mala inversión. Creí que podría solucionarlo antes de que alguien lo notara. Cuando dejaste la universidad, no quería que tu abuela te culpara. Así que asumí la responsabilidad. Pero ella me está culpando», dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Destruyó mi vida, y ahora soy yo la que no tiene nada». Extendió su mano hacia mí sobre la mesa, pero me alejé. El contacto se sentía demasiado íntimo, demasiado perdonador para lo que estaba sintiendo en ese momento. «No me protegiste, papá», continué, con la voz quebrada por la emoción. «Mentiste e hiciste que pareciera que yo estaba ocultando algo». «No sé si puedo perdonar eso», asintió lentamente, retirando su mano rechazada. «No espero que me perdones, pero espero que encuentres un camino hacia adelante, incluso si es sin nosotros». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo, a pesar de la rabia y la decepción, seguía siendo mi padre. El hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había llevado a la playa de Cádiz cada verano, que había ahuyentado a los monstruos imaginarios bajo mi cama cuando era pequeña. «No entiendo por qué lo hiciste», dije después de un largo silencio. «La inversión», digo, «¿por qué arriesgarlo todo?». Mi padre suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo canoso. «Porque nunca fue realmente mío», respondió finalmente. «Todo lo que tenemos, todo lo que administraba, siempre fue de tu abuela. Quería demostrar que podía hacer algo por mí mismo, construir algo que fuera verdaderamente mío para dejárselo a mis hijos. Pero la abuela te confió todo. Te dio la responsabilidad de administrar el negocio familiar. Administrar sí, pero nunca poseer». Su voz tenía un tono amargo que nunca le había escuchado antes. Cada decisión importante tenía que consultarla con ella. Cada compra significativa, cada venta, cada nueva dirección de negocio. Al final, seguía siendo su empresa, su imperio. Yo solo era el títere visible. Por primera vez, comencé a entender la frustración que debía haber sentido mi padre durante años. Vivir bajo la sombra de una mujer tan imponente como mi abuela no debía ser fácil, especialmente para un hombre de su generación. «¿Y la inversión en Valencia?», pregunté. «¿Cómo pudiste caer en algo así?». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Porque parecía perfecto, demasiado perfecto. Ahora lo veo. Fernando Martín, el promotor, tenía todas las credenciales. Estudios en Londres, contactos en el ayuntamiento, inversores internacionales respaldándolo. Me mostró los planos, los permisos, incluso me llevó a ver el terreno. Todo parecía legítimo. «¿Cuánto perdiste?». «Casi 2 millones de euros», respondió, y sentí que me faltaba el aire. «Prácticamente todo el capital líquido del negocio, más los préstamos que conseguí hipotecando algunas propiedades». «Dios mío, papá». Lo sé», se cubrió el rostro con las manos. «Cuando descubrí que era un fraude, que los permisos eran falsificados y que Martín había desaparecido con el dinero, casi me derrumbó. Contraté detectives privados, abogados especializados en fraudes, pero el dinero había sido transferido a cuentas en paraísos fiscales. Era prácticamente irrecuperable». «¿Y fue entonces cuando decidiste mentirle a la abuela?», asintió. «Al principio pensé que sería temporal, que encontraría una forma de recuperar al menos parte del dinero antes de que ella se enterara. Luego viniste tú, pidiéndome ayuda para la matrícula, y no tenía nada que darte. Podrías haberme dicho la verdad», repliqué, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer en mi interior. «Podríamos haber enfrentado esto juntos». «¿Cómo?». Su voz se elevó ligeramente.
diciéndote que había arruinado el negocio familiar, que había puesto en riesgo la herencia que algún día sería tuya y de Carlos, que había decepcionado a tu abuela de la peor manera posible. Al menos habría sido honesto, exclamé, en lugar de dejarme pensar que ya no te importaba mi educación, que habías decidido que no valía la pena invertir en mí. Nunca, ni por un segundo pensé eso, dijo con fiereza, tomando mi mano por sorpresa. Eres lo más importante en mi vida, Lucía. Tú y tu hermano. Todo lo que he hecho, incluso los errores, ha sido pensando en vuestro futuro. Quería creerle. Una parte de mí quería perdonarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que había pasado 6 meses luchando por sobrevivir, sentía que la confianza se había roto de una manera que no sería fácil reparar. La abuela me ha ofrecido un trato, dije finalmente, cambiando ligeramente de tema. Quiere que estudie administración de empresas en Barcelona y que trabaje en las oficinas centrales mientras tanto. Dice que soy su mejor opción para el futuro del negocio. Vi cómo algo parecido al dolor cruzaba el rostro de mi padre, seguido rápidamente por resignación. Deberías aceptar, dijo después de un momento. Es una oportunidad que no muchos tienen. Incluso si significa tomar el lugar que debería ser tuyo. Sonrió débilmente. Ya no es mi lugar, Lucía. Lo perdí cuando tomé esa decisión en Valencia. Quizás nunca fue realmente mío para empezar. Nos quedamos en silencio. El tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido ocasional del refrigerador, los únicos sonidos en la habitación. Afuera, el cielo de Sevilla se había oscurecido, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear contra la ventana. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. ¿Mamá y tú estaréis bien? Mi padre se encogió de hombros. Tu madre tiene su trabajo como profesora. Yo buscaré algo. Tal vez sea hora de intentar algo completamente diferente. Siempre me gustó la carpintería. La idea de mi padre, siempre vestido con trajes caros y conduciendo coches de lujo, trabajando como carpintero, me resultó tan incongruente que casi sonrío. Pero había una dignidad en sus palabras que me conmovió. ¿Y Carlos?, pregunté, pensando en mi hermano adolescente. ¿Cómo está tomando todo esto? Mejor de lo que esperaba, respondió mi padre. Dice que siempre supo que había algo raro en que dejaras la universidad tan de repente. Es un chico observador. Siempre lo ha sido, concordé, recordando cómo mi hermano, a pesar de ser 5 años menor que yo, a menudo parecía el más maduro de los dos. Mi padre tomó un sorbo de su café, ahora frío, y hizo una mueca. ¿Has decidido ya si aceptarás la oferta de tu abuela? No, respondí honestamente. Una parte de mí quiere rechazarla por principio, negarme a ser otra pieza en su tablero, pero otra parte sabe que es una oportunidad única, completó mi padre. Elena Mendoza no ofrece segundas oportunidades, Lucía. Si la rechazas ahora, puede que no vuelva a tenderte la mano. Lo sé, suspiré, pero si acepto, siento que de alguna manera estaré traicionándote. Mi padre me miró con sorpresa, y luego, inesperadamente, se echó a reír. No era una risa alegre, sino más bien una cargada de ironía. Después de todo lo que he hecho, ¿te preocupa traicionarme a mí?, sacudió la cabeza. Eres mejor persona de lo que merezco, hija. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que ahora caía con más fuerza. Acepta su oferta, Lucía, dijo sin volverse. Haz lo que yo no pude hacer. Aprende el negocio correctamente, desde los cimientos. Demuéstrale a tu abuela que hizo la elección correcta al confiar en ti. Y algún día, cuando todo esto sea tuyo, recuerda cómo se siente estar al otro lado de la mesa. Me levanté también, sintiéndome extrañamente liviana a pesar de la pesadez de nuestra conversación. Papá, dije suavemente, no te estoy perdonando. Todavía no. Pero quiero que sepas que entiendo por qué lo hiciste, incluso si no estoy de acuerdo con cómo lo manejaste. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. Es más de lo que merezco, respondió, y más de lo que esperaba. Antes de marcharme, me acerqué y lo abracé brevemente. Sentí cómo se tensaba por la sorpresa antes de relajarse y devolverme el abrazo. Olía como siempre, a loción de afeitar cara y a ese perfume francés que mi madre le regalaba cada Navidad. «Feliz Navidad, papá»,
murmuré contra su hombro. «Feliz Navidad, mi niña», respondió con voz quebrada. «Y buena suerte». Empaqué mis cosas esa misma noche. La casa ya no se sentía como un hogar. Cada rincón parecía contaminado por las mentiras y los secretos que habían salido a la luz. Incluso mi habitación, con sus pósters de viajes que nunca hice y sus estanterías llenas de libros de derecho que ya no estudiaría, me resultaba ajena, como si perteneciera a una versión de mí misma que ya no existía. Mi madre me encontró sentada en el suelo, rodeada de cajas medio llenas y ropa esparcida. «¿Estás segura de esto, Lucía?», preguntó desde la puerta, sus ojos enrojecidos delatando que había estado llorando. «No tienes que irte. Esta sigue siendo tu casa». «Ya no lo es, mamá», respondí, doblando cuidadosamente un jersey que ella me había tejido años atrás. «Necesito espacio, tiempo para pensar en todo lo que ha pasado, en lo que quiero hacer». Se sentó a mi lado, recogiendo una fotografía enmarcada que había dejado sobre la cama. Era una imagen de los 4, mis padres, Carlos y yo, en la playa de Tarifa, todos sonriendo bajo el sol del verano, el viento despeinando nuestro cabello. «Éramos felices», murmuró, pasando un dedo por el cristal del marco. «A pesar de todo, éramos una familia feliz». «Lo éramos», concordé, sintiendo un nudo en la garganta. «Pero esa felicidad estaba construida sobre mentiras, mamá, sobre cosas que no eran reales. El amor era real», dijo con firmeza. «Eso no era mentira. Tu padre te adora, Lucía, a ti y a Carlos. Todo lo que ha hecho, incluso sus errores, ha sido por vosotros». Quería creerla. Una parte de mí sabía que tenía razón, que mi padre, a pesar de sus fallas, nos amaba profundamente. Pero otra parte, la que se había sentido abandonada cuando me dijo que no podía seguir pagando mis estudios, seguía herida. «Necesito tiempo», repetí, cerrando la caja frente a mí. «No estoy diciendo que sea para siempre. Solo necesito encontrar mi propio camino ahora». Mi madre asintió lentamente, comprendiendo finalmente. Se levantó y me besó en la frente, como hacía cuando era pequeña. «Siempre tendrás un hogar aquí», dijo antes de salir. «No lo olvides». Esa noche, con la ayuda de un taxi, trasladé mis pertenencias a un pequeño apartamento compartido en Macarena, un barrio alejado del centro de Sevilla. Era todo lo que podía permitirme con mis escasos ahorros. Una habitación diminuta en un piso antiguo que compartía con 2 estudiantes de enfermería. El colchón era duro, el grifo del baño goteaba constantemente, y desde mi ventana solo se veía un patio interior oscuro y descuidado. Pero era mío, o al menos, lo sería durante los pocos meses que pudiera pagar el alquiler sin ingresos. Esa primera noche, tumbada en la oscuridad escuchando los sonidos desconocidos del edificio y las conversaciones apagadas de mis nuevas compañeras de piso, tomé una decisión. No aceptaría la oferta de mi abuela, al menos no en sus términos. Si iba a reconstruir mi vida, lo haría a mi manera, no como otra pieza en el tablero de ajedrez de Elena Mendoza. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me senté frente al pequeño escritorio que había logrado encajar en la habitación. Encendí mi ordenador portátil y comencé a buscar trabajo. Cualquier cosa que pudiera hacer desde casa, que me permitiera ser independiente mientras decidía mi próximo paso. Después de horas de búsqueda, creé perfiles en varias plataformas de trabajo freelance. Ofrecí servicios de traducción. Mi inglés era fluido gracias a un intercambio en Londres durante el bachillerato, redacción de contenidos y asistencia virtual. No tenía grandes expectativas, pero necesitaba empezar por algún lado. Para mi sorpresa, conseguí mi primer cliente ese mismo día, una pequeña empresa de Estados Unidos que necesitaba traducir su página web al español. El pago era modesto, pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas, trabajé incansablemente, aceptando cualquier proyecto que apareciera, sin importar lo pequeño que fuera. Traducía por las mañanas, escribía artículos para blogs por las tardes, y por las noches diseñaba presentaciones para empresarios ocupados que no tenían tiempo de hacerlo ellos mismos. Dormía poco, comía mal, y casi no salía de mi habitación excepto para lo esencial. Mis compañeras de piso, Alejandra y Pilar, intentaban ocasionalmente incluirme en sus planes, invitándome a tomar algo o a ver una película, pero yo siempre declinaba educadamente. No tenía tiempo para socializar. Cada minuto,
Cada euro contaba. Un mes después de mi mudanza, recibí una llamada de un número desconocido mientras trabajaba en una traducción particularmente complicada sobre terminología médica. ¿Lucía Mendoza?, preguntó una voz masculina cuando contesté. Sí, soy yo, respondí, apartando el ordenador portátil. Mi nombre es Javier Ortiz. Soy el director de marketing de Tech Solutions España. Encontré su perfil en línea y estoy impresionado con su trabajo, especialmente las traducciones que hizo para Healthcare Global. Me sorprendió escuchar el nombre de uno de mis clientes más recientes. No había esperado que sirviera como referencia. Gracias, dije, insegura de hacia dónde iba la conversación. Estamos buscando a alguien que pueda ayudarnos con nuestro contenido bilingüe y gestionar nuestras redes sociales en español e inglés. Sería un puesto a tiempo parcial, con posibilidad de crecimiento. ¿Le interesaría venir a nuestra oficina para una entrevista? Sentí que mi corazón se aceleraba. Un trabajo real, en una empresa real, con un salario regular. Era más de lo que había esperado conseguir tan pronto. Por supuesto, respondí, intentando sonar profesional a pesar de mi entusiasmo. ¿Cuándo les vendría bien? Concertamos una entrevista para la tarde siguiente. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en mis manos, sin poder creerlo. Por primera vez en semanas, lloré, no de tristeza o frustración, sino de alivio. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. Tech Solutions era una startup española que desarrollaba aplicaciones para el sector sanitario, y estaban en plena expansión internacional. Necesitaban a alguien que pudiera comunicarse fluidamente en ambos idiomas y que entendiera los matices culturales de ambos mercados. Tu perfil es exactamente lo que buscamos, me dijo Javier al final de la entrevista. Entiendes la tecnología, tienes habilidades de comunicación excelentes y tu experiencia en diferentes entornos de trabajo te da una perspectiva única. Me ofrecieron el puesto allí mismo, 25 horas semanales, con flexibilidad para trabajar desde casa 2 días, y un salario que, si bien no era extraordinario, me permitiría pagar mi alquiler y mis gastos sin preocupaciones. Por primera vez desde aquella fatídica cena de Navidad, sentí que recuperaba el control de mi vida. Quizás no necesitaba el dinero de mi familia. Quizás no necesitaba su aprobación. Solo necesitaba creer en mí misma. Y lo hacía. Todavía lo hago. Mi primer día en Tech Solutions coincidió con una visita inesperada. Estaba saliendo de la oficina cuando vi un coche negro aparcado en la acera, con el motor en marcha. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando el rostro impasible de mi abuela. «Sube», dijo simplemente. Pensé en negarme, en seguir caminando como si no la hubiera visto, pero sabía que eso solo postergaría lo inevitable. Mi abuela no era alguien que aceptara un rechazo fácilmente. El interior del coche olía a cuero nuevo y al perfume característico de mi abuela, una mezcla de jazmín y sándalo que siempre asociaría con ella. Nos sentamos en silencio, mientras el conductor nos llevaba por las calles de Sevilla, alejándonos del centro. Me dijeron que rechazaste mi oferta, dijo finalmente mi abuela, mirando por la ventana en lugar de a mí. Así es, confirmé, preparándome para su desaprobación. Para mi sorpresa, sonrió ligeramente. Ya veo que has encontrado trabajo por tu cuenta. Tech Solutions, una empresa interesante, con potencial de crecimiento. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabes dónde trabajo? Querida, sé muchas cosas, respondió enigmáticamente. La pregunta es, ¿crees que este trabajo es suficiente para ti? ¿Para tu potencial? Es un comienzo, respondí defensivamente, y lo conseguí por mis propios méritos, no porque alguien me lo sirviera en bandeja de plata. Mi abuela asintió lentamente, como si estuviera evaluando mi respuesta. ¿Sabes por qué insistí tanto en que estudiaras Derecho? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque es una carrera prestigiosa. Porque siempre has valorado la educación. Porque quería darte las herramientas que yo nunca tuve, corrigió. Cuando comencé en el negocio inmobiliario, después de que tu abuelo muriera, los abogados, banqueros, notarios, todos intentaron aprovecharse de mí. Me veían como una viuda ignorante, fácil de engañar. Tuve que aprender todo por las malas, cometer errores costosos, ser más astuta que ellos. Nunca había escuchado esta parte de su historia. Mi abuela rara vez hablaba de sus inicios o de los obstáculos que había enfrentado.
No quería que pasaras por eso, continuó. Quería que entraras en el mundo de los negocios armada con conocimiento, con la capacidad de defenderte por ti misma. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, confundida por esta repentina apertura. Mi abuela finalmente se giró para mirarme directamente. Porque veo algo en ti, Lucía. La misma determinación que tuve yo a tu edad. La misma negativa a aceptar el camino fácil. Y aunque me frustra que hayas rechazado mi oferta, también me enorgullece que quieras hacer las cosas a tu manera. No supe qué responder. Este era un lado de mi abuela que rara vez mostraba. Vulnerable, reflexivo, casi humano. Mi oferta sigue en pie, dijo después de un momento. No para ahora, sino para cuando estés lista. Mientras tanto, te observaré desde lejos. Cometerás errores, como todos, pero confío en que encontrarás tu camino. El coche se detuvo frente a mi edificio de apartamentos. Antes de que pudiera salir, mi abuela tomó mi mano. Una última cosa, dijo, su voz ahora firme nuevamente. Tu padre está intentando reconstruir su vida también. Le he encontrado un trabajo en una empresa de un antiguo amigo. No es lo que estaba acostumbrado, pero es un nuevo comienzo. Pensé que querrías saberlo. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, me alegraba saber que mi padre tendría una oportunidad de recuperarse. Gracias, dije sinceramente. Somos familia, Lucía, respondió mi abuela, soltando mi mano. A pesar de todo, eso nunca cambiará. Salí del coche con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, seguía resentida por cómo mi abuela había manejado las cosas, por cómo había interferido en mi vida. Por otro, no podía negar que había un lazo inquebrantable entre nosotras, una conexión que iba más allá de los errores y las decepciones. Mientras subía las escaleras hacia mi pequeño apartamento, pensé en el camino que me había llevado hasta allí. Mi historia no se había desarrollado como yo esperaba, pero quizás ese era el punto. Quizás ser destrozada era la forma en que encontré mi fortaleza. Esa noche, sentada en mi escritorio con la luz tenue de la lámpara iluminando mis proyectos a medio terminar, abrí mi ordenador y comencé a escribir. No un artículo para un cliente, sino algo personal. El comienzo de mi propia historia, contada con mis propias palabras. No sabía si alguien la leería alguna vez, pero necesitaba ponerla por escrito, darle forma, hacer que fuera real. La Nochebuena siempre había sido mi noche favorita del año, comencé. Y mientras las palabras fluían, sentí que algo se liberaba dentro de mí. El pasado seguiría siendo parte de mi historia, pero ya no definiría mi futuro. Ese poder ahora estaba en mis manos, y no pensaba desperdiciarlo.